Muy buenas noches, hermanos. Estamos muy agradecidos con el Señor porque una vez más, aunque sea a través de este medio, nos permite reunirnos, Señor. Nos permite reunirnos como congregación. Así que vamos a comenzar con un pequeño preludio. Y recordemos, hermano, que el tiempo del preludio es un tiempo de oración, para ponernos a cuentas con el Señor y tener una actitud de adoración. Así que le voy a pedir a mi hermano Daniel que nos apoye con este preludio, por favor. Con nosotros, hermanos, se encuentra el hermano Saúl García Hijo, así que le voy a pedir que sea él quien nos dirija en una oración para que este servicio sea de agrado a nuestro Señor. Hermano. Vamos a orar. Bendito Padre que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar, gracias te damos por la oportunidad que nos das de poder transmitir este culto. Señor, te pedimos que esperamos que sea agradable para ti, Señor, que te goces también tú y que aceptes nuestra alabanza. Te pedimos también por los hermanos ancianitos, por los hermanos que nos están viendo, Señor, si están en alguna tribulación o si están pasando por alguna necesidad, te pedimos que tú la suplas y también te pedimos por todos los enfermitos que existen aquí en esta congregación. Te pedimos también por tu protección en estos tiempos de contingencia y esperamos, Señor, algún día volvernos a reunir aquí en tu casa. Bendice al pastor, bendice a la iglesia y te pido que también bendigas a todos los hermanos que venimos aquí al templo para poder transmitir estos mensajes. Bendice al hermano que está dirigiendo y por favor te pedimos que este culto también sea de bendición para todos los que nos están viendo, porque todo te lo pido en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Ahora, hermanos, por favor, busquen en sus himnarios el himno número 280. Himno número 280, Te cuidará el Señor. Sus fuertes alas de
Ahora, hermanos, continuemos con un periodo de oración a cargo de nuestro hermano Sergio Sotomayor. Así que le voy a pedir a nuestro hermano que nos ayude a orar por nuestros gobernantes, por nuestro pastor y cuerpo de líderes, por nuestros hermanos que en estas circunstancias atraviesan desempleo y también porque en medio de esta situación tenemos acciones de gracias. Así que, hermano Sergio. Vamos a orar. Dios, te agradecemos porque nos permites estar un domingo más, Señor, alabándote por el sacrificio y la vida de tu Hijo Cristo y por la salvación que nos ha otorgado a pesar de que no lo merecemos. Gracias, Padre, porque a pesar de esta situación por la que estamos pasando, cada uno de nosotros podemos ver tu gracia sobre gracia en nuestras vidas, Señor. Tu fidelidad a pesar de nuestra infidelidad. Y venimos esta tarde para adorar tu nombre, Señor, porque tú lo mereces. Gracias, Padre, por tu amor para con nosotros. Padre, te estoy pidiendo esta tarde por nuestros gobernantes, Señor, por los que están liderando este país. Te pido, Señor, que en tu voluntad pongas a uno de tus hijos, Señor, y lo uses para que pueda compartir de tu palabra, Señor. Que si es tu voluntad, Señor, ellos te conozcan a ti y que ellos se arrepientan, Señor, de sus pecados y que tu Espíritu Santo, Padre, los redarguya, Señor, y puedas usarlos también para gloria y honra de tu nombre, Señor. Te pedimos también, Padre, por los enfermos de nuestra congregación, por los que están pasando por enfermedad. Te pedimos, Señor, sabes, el deseo de nuestro corazón es que los podamos ver nuevamente y que en un futuro, cuando los veamos, Señor, podamos alabar tu nombre juntos, Padre. Te pido por los ancianitos también de nuestra congregación, Señor. Te agradezco por los jóvenes que están hablando con ellos. Gracias, Padre, por usarnos, por poner amor en nuestras vidas y para dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Gracias, Padre, por la unidad que nos das en tu iglesia. Gracias porque nos permites ser parte de ello. Te agradecemos, Señor, esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora, hermanos, por favor, busquen en su Biblia el Evangelio de Juan. Busquen, por favor, en el Evangelio de Juan, el capítulo número 15. Y de una manera alternada leeremos del versículo 1 al versículo 10. Repito, Evangelio de Juan, capítulo 5. Daremos lectura de forma alternada del versículo 1 al 10. Y comienza su servidor. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Él en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará, y lo recogen, y los echan en el fuego, y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. Esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor.
Damos gracias a Dios porque es a través de su palabra que nos hace entender que no importa la situación, la relación con Dios es algo personal y se vive a través de la obediencia. Así que gloria a Dios por esta porción de su Escritura. Y hermanos, continuemos adorando el nombre de nuestro Dios a través de otro himno, el himno número 285, Lejos de mi Padre Dios. Repito, himno número 285, Lejos de mi Padre Dios. Ahora, hermanos, dejamos el tiempo para una lectura especial que tiene nuestra hermana Sony. Hermana, por favor. De una parte del libro Letras en Sepia del pastor Octavio Gaspar, voy a leer el poema Su Victoria. Duro es el ascenso por la hiriente cresta, donde falsas pisadas amenazan con abismo horrendo. Es la flaqueza que nos lleva en alas de plegaria y ruego, que sostiene con firmeza en la esperanza del volvernos con la lumbre de su cumbre. Cuanto más nos llama el negro abismo, tanto más se inflama en sí mismo. El ideal de culminar en lo divino se acrecienta a la experiencia
de su sabia aprobación, cuando deja agonizar para luego iluminar con su victoria. Tras la prueba de paciencia, nos sacia con la gloria de su eterna presencia. Hermanos, qué grato es alabar al Señor, pero es una mayor causa de gozo cuando esta adoración es en integridad. Así que, hermanos, les invito a que no solo sea este domingo, sino que en toda la semana nos esforcemos por morir a nosotros y así, cada domingo, elevar un culto agradable a nuestro Dios. Y ahora, hermanos, preparemos nuestro corazón para escuchar el mensaje de Dios a cargo de nuestro pastor Isaac Sotomayor. Nuevamente, hermanos, buenas tardes. Que el Señor les dé bendición en sus hogares, con su familia, en este día del Señor. Una vez más hemos de meditar en su palabra y me hizo saber la hermana Luz Saraí Rubio, que su papá está delicado, su abuelito está delicado en el hospital, el hermano Rubio, y pidió que hiciéramos oración por él, así que les ruego que lo tengan también en sus oraciones en estos días. La Escritura nos dice, hermanos, en el capítulo número 21 del libro de Mateo, que el Señor Jesús entró a la ciudad de Jerusalén y fue recibido por la multitud. Dice la Escritura de esta manera: y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás clamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y nos sigue diciendo la Escritura que entró al templo y lo limpió con molestia, hermanos, con ira, echando fuera a los cambistas, tirando las monedas, las mesas de las monedas y todos los animales que allí se vendían. Y ustedes bien saben que él les dice que no hagan de la casa de Dios una cueva de ladrones, porque eso exactamente es lo que estaban haciendo. Después sale de la ciudad y al día siguiente regresa y con la autoridad que él tiene enseña. Y enseñó una y otra vez, lo dicen los siguientes capítulos, por muchas parábolas. Todo esto en el templo. Y después se acercaron los fariseos y los saduceos y le tentaron con diversas preguntas, que él una tras otra fue respondiendo y los hacía callar. Claro, seguramente asombrándose de su enseñanza y de su doctrina y de dónde le viene toda esta sabiduría a este, que en otras ocasiones dijeron que no es el hijo del carpintero. Pero más adelante en la narración de Mateo se dice que el Señor utiliza varias onomatopeyas para hablar acerca de los fariseos, los reprende, diciendo: ay de vosotros, escribas y fariseos, y cosas más que ustedes saben, una y otra vez, ay de vosotros. Así que terminando eso, la Escritura nos dice que él salió del templo, y los apóstoles, como todo judío, que estaban orgullosos de su ciudad, y sobre todo orgullosos del templo, que era el centro de su vida religiosa, le muestran al Señor Jesús todos los edificios del templo. Dice el capítulo 24, versículo 1, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Así que imagínense qué noticia tan fuerte. No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada.
destruyan este templo y en 3 días lo edificaré. ¿Cómo puedes edificar un templo que tardaron tantos años? Decir tú que en 3 días, pero bien sabíamos, o dice la Escritura, y lo sabemos por la Escritura, que hablaba de su mismo cuerpo. Y antes de esas palabras dice las estremecedoras palabras a Jerusalén que hemos escuchado muchas veces. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntaros como la gallina junta a sus polluelos y no quisisteis? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor, hablando de su segunda venida. He aquí vuestra casa os es dejada desierta. El templo, no más la presencia del Señor, no más la necesidad del lugar santísimo, la del lugar santo, no más la necesidad de los sacrificios. Y ustedes saben que esa casa en el año 70 fue completamente destruida, arrasada por los romanos. Y la casa y la ciudad fue dejada desierta. Y le preguntan los discípulos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y como saben, dio algunas señales de su advenimiento. Y en medio de todas ellas, dijo estas palabras: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Hagamos oración, hermanos. Padre, estos cantos que hemos elevado, la lectura de tu palabra y esta poesía, las oraciones, son culto que tributamos, el deseo de nuestro corazón, del culto que tributamos a ti. Ciertamente tenemos peticiones, Señor, que podemos decirlas aquí abiertamente y decírtelas, no hacértelas saber. Tú sabes todas las cosas. Pero, Señor, principalmente venimos y nos congregamos y nos reunimos para adorar tu nombre. Tú eres nuestro Dios y nosotros, Señor, pueblo tuyo, en la gracia de Cristo. Y nos es impuesta necesidad, imperiosa necesidad, adorarte. Que tu Espíritu guíe nuestro espíritu para que adoremos en espíritu y en verdad. Padre, y toma de tu palabra como lo sueles hacer y ponla en nuestra mente y en nuestro corazón y habla a cada uno donde quiera que estemos. Que pensemos, Señor, y meditemos qué significa como en los días de Noé. Danos luz. Lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Ciertamente dio otras varias señales o muchas señales nuestro Señor cuando está hablando con los discípulos al hacerle la pregunta y estando él sentado en el monte de los olivos ya fuera de la ciudad. Los discípulos se le acercaron aparte, aquellos que tenían intimidad con él, no otros ajenos, y le dijeron: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Y ahí vienen varias señales, hermanos, que podemos aprender a leer los evangelios. Pero muchos consideramos una de las más importantes esta. El evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Mateo 24:14.
Sí, antes de su venida, por lo que él dijo, todas las naciones habrán conocido o contado con testimonio del reino. De una o de otra manera, Dios les hará llegar su mensaje, el mensaje de redención, ese anuncio que el Señor Jesús dijo hace más de 2000 años y Juan el Bautista predicaba: el reino de los cielos se ha acercado. Él enviará personas, Él moverá las circunstancias, Él pondrá el momento exacto para que este evangelio sea anunciado, el evangelio del reino sea anunciado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, de una o de otra manera. Y entonces vendrá el fin. Recuerden que hace 4 siglos ya no había obra misionera. Hubo también un periodo en que las iglesias no hicieron obra misionera. Y guiado por el Espíritu, ese hermano, ese zapatero, remendón, como suele decirse, aunque un hombre estudioso, pues cuántos idiomas no llegó a dominar Guillermo Carey, que en la mañana lo leía en un idioma y después, más al rato, lo traducía para lenguas de la India, y el diccionario y otras tantas cosas que hizo, diciéndoles que era necesario ir a las naciones, y lo callaban: no, joven, Dios lo salvará sin usted, Él verá cómo. Pero, hermanos, de ahí sabemos que brotan lo que se llaman las misiones modernas, y Carey es llamado el padre de las misiones modernas. Y hasta la fecha, misioneros y misioneros de una y de otra parte. Antes, el siglo anterior, siglo XIX, hermanos, 2 antes, hermanos, muchos misioneros americanos por todas partes del mundo. Pero después Dios despertando, dejaron de hacerlo los europeos. No digo que lo hayan dejado completamente. La fuerza de misioneros de Estados Unidos es muy fuerte, pero empezaron los países latinos, los países asiáticos, los países africanos a enviar también misioneros por todas partes, las iglesias que el Espíritu Santo despertaba. ¿Y cómo nos hace falta a nosotros enviar un misionero? Hay 4 en la manera local, pero ¿cómo el Señor debemos rogar? Señor, dinos, ¿a qué misionero, si no es alguien que ha salido de aquí de la iglesia, pero al qué misionero que realmente es un siervo tuyo podemos sostenerlo? Que esté donde esté, pero que podamos participar en el sostenimiento. No que nos ufanemos de decir: nosotros lo enviamos. Tú, Señor, tú lo envías, pero concédenos ser utilizados por ti para auxiliar, orar, ayudar en lo que más podamos. Les digo, había muchas otras señales, pero esta es una de las más importantes. Y en el tiempo de esta pandemia podemos enfocarnos en buscar señales del fin, o bien, como algunos ya lo hacen, tomar como la misma pandemia como una señal. No buscar señal, sino toman el COVID-19 como una señal. Y si fuéramos, que no lo somos en esta iglesia, o al menos tal vez no muchos, si somos dados a hacer de tiempos como este lo que José Grau llamó escatología ficción, entonces estaremos muy alarmados y estaremos alarmando a otros muchos que estén a nuestro alrededor. José Grau usó este término, escatología ficción, para referirse a aquellos hermanos en la fe ávidos en buscar señales en todo. En alguna noticia que ha acontecido, que se ha roto o se ha modificado algo en la naturaleza, dicen: esta es una señal. ¿No oímos eso hace unos años o el año pasado, no lo recuerdo? Las lunas de sangre, y decían: es el tiempo, es el tiempo. No, algunas iglesias dijeron en la primera Guerra Mundial: este es el tiempo, y otros en la Segunda Guerra Mundial, y otros en la Guerra del Golfo Pérsico, o la de Irak, después de que derrumbaron las Torres Gemelas, esperando que fuera la Tercera Guerra Mundial. Algunos creen que en ciertas generaciones que se han levantado líderes políticos corruptos, mundialmente, líderes mundiales, dicen: ese es el 666, ese es el anticristo. Y pasa y murió y no lo era, y después surge otro. No digo que no creamos que hay señales, la Escritura nos dice que hay señales, pero no debemos caer en la ficción, escatología ficción, que es más ficción que revelación. Sí hay señales claras.
y debemos de estar alertas. Y alertas porque la señal puede ser hasta que nos caigamos enfermos, hermanos, y estemos en cama, y puede ser una señal de que estemos cercas antes de ser llamados. Pero a pesar, hermanos, volviendo otra vez a los tiempos de Noé, dice el Señor, dijo el Señor, que serán como en los días de Noé, que estoy leyendo Mateo, no les dije la cita, Mateo 24, los versículos 35 al 39, dice el Señor, lo que leí hace un momento: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiéndose, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre, como en los días de Noé. Y a pesar de que se esté predicando el Evangelio de muchas formas en nuestra actualidad, algo muy semejante a los días de Noé es que a pesar del testimonio que se esté dando por cualquier medio, la vida de los hombres sigue siendo la misma. Por todo el medio o todo el tiempo que Noé dio el mensaje, la vida de los hombres fue siempre seguir el mal. Y no hablo de la sociedad en el tiempo de Noé, hablo de la humanidad entera, toda completa. Y esa es una advertencia, hermanos, esa es una señal. Serán como en los días de Noé. ¿Qué implicará los días de Noé? Porque dice, comerán y beberán. ¿Y qué acaso está en contra de nuestro Dios de que estemos comiendo y bebiendo si es el sustento de nuestra vida? Bueno, ciertamente el sustento nos viene de parte de Él, pero el alimento es lo que da fortaleza a nuestro cuerpo. ¿O esperará el Señor que cerca de su venida no comamos y bebamos y entonces seamos ascetas y estemos en un permanente ayuno y vestidos de saco de silicio? Cuando más luz debe de haber, cuando más fuerza para predicar. ¿Será malo entonces que nuestros hijos se estén casando? ¿O les debemos de prohibir? No, ya no te cases, ya está cerca la venida del Señor Jesucristo. ¿Qué es eso, hermanos? Pues si el Señor habla acerca de serán como en los días de Noé, entonces tendríamos que conocer y debemos conocer bien qué acontecía en el tiempo de Noé. ¿Cuál era la condición de la humanidad? Y para eso tendríamos que leer y tenemos que leer Génesis, capítulo número 6, hermanos. Si ustedes gustan buscarlo en sus escrituras. Génesis 6, del 1 al 5. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha y en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Específicamente, y vio Jehová, el versículo 5, que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y siempre está la pregunta, porque siempre se hace, ¿estos eran ángeles? Aquí está hablando que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, y entonces los ángeles vinieron y tuvieron un ayuntamiento con las hijas de los hombres, y entonces nacieron ángeles porque fue una mezcla, ángeles con humanas. Y no aceptamos esa interpretación, como ya sabemos, sino aquellos que temieron al Señor, eran los hijos de Dios, y aquellos que no tenían ningún temor de Dios, los hijos de los hombres, los hijos de Adán,
y los hijos de Set. Así que los creyentes, aquellos que temían al Señor después, se dejaron llevar por sus pasiones y en una vida conyugal se desenfrenan. Y tal vez una mujer y otra mujer, a tal grado que dice, vio Dios la maldad de los hombres. El corazón en ellos era de continuo solamente el mal. Entonces, ¿por qué hay gigantes? Pero está hablando de estatura o de un feroces de renombre, de un renombre perverso y malvado, que muchos interpretan eso, hermanos. Hombres perversos y malvados de renombre, con poder sobre los demás, que los pisoteaban. Y aquellos que han pisoteados también viviendo en maldad. Lo que vemos aquí, hermanos, en los días de Noé, es la humanidad entera en corrupción. El Señor resume la forma de vivir de los contemporáneos de Noé como dedicados a comer y beber. Esto es, que vivían únicamente para satisfacer sus instintos, sus pasiones y perversiones. El Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que todos los planes y pensamientos de su corazón eran siempre los de hacer solo el mal. Reina Valera contemporánea. Vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que todos los planes y pensamientos de su corazón era siempre, todos los planes y todos los pensamientos de su corazón era siempre hacer solo el mal. Nuestro Dios vio torrentes de pecado que fluían en la vida de cada hombre, de cada mujer, de cada joven, de cada anciano. Torrentes anchos y perversos de los que nunca querían salir o nunca quisieron salir. Pues todos sus planes, pensamientos, imaginación del corazón siempre era solo para hacer el mal. Dios vio la magnitud, el alcance de la maldad humana, siempre y totalmente el malo que determina, no contenderé más con ellos, no más. Les vuelvo a decir, una magnitud de maldad y el alcance hacia donde iban, que Dios decidió cortar esa generación, esa humanidad del tiempo de Noé. Porque no hacían el mal solo por mero descuido u ocasionalmente, sino que lo hacían con toda deliberación y propósito constante. Génesis 6, 11 y 12 dice, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Es lo que me refería hace rato. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra, toda carne. Toda carne era en su camino decadente, su camino estaba arruinado, destruido. Y tenemos que hacernos la pregunta, hermanos, ¿y qué diferencia hay en nuestro tiempo? ¿Hay corrupción? Claro que la hay, y en gran escala en nuestro país. Miles y miles solamente están dedicados al mal. Su corazón está consagrado a la perversión. Ciertamente hay algunos que viven de manera moral, pero la Escritura dice que delante de Dios no hay justo ni aun uno. Y en la segunda venida de Cristo esto será abismal, insoportable, intolerable. En estos días el pastor Miguel Núñez dijo que en esta pandemia los gobiernos han tenido que cerrar los templos cristianos. Pero no solamente los templos cristianos, dijo él, sino se están cerrando los templos a la vanidad. Los gimnasios, donde el hombre solamente quiere ver bien su cuerpo, ver que se vea bien su cuerpo. Los templos a Baco, que son las tabernas, los antros. Los templos, por así decirlo, a Narciso, donde lo único que importa es la belleza. Y otros más, hermanos. Templo a Mamón, a la riqueza, al dinero. Y si no fuese por este periodo de coronavirus a nivel mundial, hermanos,
la humanidad seguiría absorta en todo eso, y es probable que nosotros también. ¿Qué acaso está mal ir a un gimnasio? Sé que hay muchos que lo hacen por salud, pero la mayoría lo hace por salud o solamente por quererse ver bien. Aún en el cristianismo podemos estar dolorosamente absortos en esta situación y debemos de estar muy alertas, no sea que estemos también nosotros como en los días de Noé, viviendo de esa manera. En la gracia de Dios nos ha sacado en Cristo de la corrupción. ¿Pero qué acaso no queremos voltear a esa en ocasiones? Como en los días de Noé, la humanidad estará en corrupción antes de que Cristo Jesús venga. Y como en los días de Noé, la humanidad estará despreciando la palabra de Dios. No sabemos cuánto tiempo le llevó a Noé construir el arca. Algunos afirman, por lo que dice Génesis 6:3, que les leo, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y algunos dicen, aquí Dios determinó que la construcción del arca duraría 120 años y por lo tanto les daré solamente 120 años y de ahí no contenderé, no estaré luchando contra ellos. Solo 120 años más y se acabó la raza humana. Pero otros interpretamos, de ahí en adelante Dios acortó la edad del hombre. Claro, los hijos de Noé llegaron a vivir más de 500 años. Pero de ahí entonces la edad del hombre se vino a 120 años, 130 años, 140, ya no 800, ya no 900, ya no 700. Y después en los Salmos dice, ciertamente nuestra edad son 70, los más 80. Pero algunos dicen, no, aquí dice 120 años. No sabemos con certeza cuánto duró su trabajo, pero lo que sí sabemos es que en todo este tiempo lo dedicó a construir el arca y a pregonar justicia, pues el apóstol Pedro, guiado por el Espíritu Santo, dice, no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Pregonero de justicia. El Espíritu Santo le revela al apóstol Pedro, Noé estuvo pregonando, estuvo anunciando la justicia divina o la vida recta que el hombre debe de vivir y vivir de manera justa delante de Dios como Él lo espera. Predicó una vida de rectitud, la que esperaba Dios de los hombres. Predicó el justo juicio de Dios que se avecinaba a través del diluvio. Predicó y enseñó con su persona obediencia a vivir una vida recta para agradar a Dios, alejándose y abandonando o no entrando en la corrupción. Predicó la fe que tenía en la palabra de Dios al construir el arca en el que él se salvaría junto con su casa. Dice Matthew Henry en su comentario respecto a Hebreos capítulo 11, cuando habla de Noé, cada golpe de martillo, por así decirlo, se convierte en un anuncio que había de llamar su atención. Cada momento en que Noé, con golpe, con las herramientas que tuviera para cortar, para ensamblar, para pegar, cada golpe de ese tiempo que estuvo construyendo el arca, era un anuncio para la sociedad corrupta donde estaba y no entendieron. Porque como en los días de Noé, la humanidad, o en los días de Noé, la humanidad despreció la palabra de Dios. Y aún los que eran sus hijos se corrompieron. Por ello les llamo su atención, si los hijos de Dios se corrompieron en una relación conyugal o desenfrenada con aquellos que no temían de Dios, ¿qué no sucede eso en la iglesia? Y no hablo de matrimonio mixto solamente, sino otras muchas cosas más que hacemos que parece que estamos en una con el mundo, practicando, viviendo, paladeando y saboreando lo que el mundo también hace. La humanidad no solo estaba dedicada a tanta maldad, no solamente, sino dedicada a menospreciar el anuncio de la ruina que se avecinaba. Vivían despreocupados.
Permítanmelo decir de esta manera, hermanos. Me imagino, hermanos, es mera imaginación. Aunque no es escatología ficción, es aquí mi imaginación nada más. Diciéndole a Noé, qué loco. Está loco, está fuera de sus cabales. Y sus hijos con él y su esposa así lo apoyan. Y no en ocasiones puede ser la vida de un cristiano para otros locura, reverenda locura. Porque se está santificando, porque se está apartando, porque no quiere nada con el mundo. A veces nosotros mismos como iglesias evangélicas que nos damos ciertas libertades que realmente tal vez no deberíamos de tener o no deberíamos de tener. Algunos hermanos de otras denominaciones que no tienen tele, que no tienen internet, que no tienen radio, etcétera, usan lo más básico el internet, que no van al cine y cosas como estas. No decimos que exageran. Cuando dice la Escritura, salid de en medio de ellas, pueblo mío, no toquéis lo inmundo. No quisieron esta generación aprender, no quisieron reconocer la señal en la vida de Noé, no quisieron ser conscientes y asimilar a dónde se encaminaban, a dónde iban, a ser arrasados. Hasta que vino, dice el diluvio, y se los llevó a todos. Ni uno quedó, hermanos, de esa humanidad en aquel entonces. Ni uno ajeno a Noé, ni uno fuera del arca siguió vivo. Y ni uno sin Cristo llegará a estar en gloria de Dios con vida. Ni uno solo. En nuestra generación, tal vez pudiéramos decir como Isaías, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Si es que estamos anunciando. Porque así inicia el capítulo 53, que narra los dolores terribles del Mesías, del Cordero de Dios, a quien Él quebrantó, quiso quebrantarlo. Así inicia Isaías 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Y tal vez no vemos ahora las personas que no han llegado a conocer de Cristo, tal vez no buscan de Cristo porque no ven en nuestra vida algo que atraiga, si nos ven casi iguales. Pero si lo estamos haciendo, hermanos, de manera sencilla, en oración, anunciando la venida del Señor Jesucristo, la llegada de su reino ya al corazón del hombre, y no hay quien crea, en ocasiones decimos eso, Señor, ¿quién? He anunciado, he predicado, he tocado puertas, he hecho aquello y esto. No hay quien. Pocos. Porque la puerta es estrecha y pocos son los que la hallan. Dice Apocalipsis, el que tenga oídos para oír, oiga. Pero a veces tenemos oídos y no queremos oír, tenemos ojos y no queremos ver. Existen muchos pregoneros de justicia, pero muy pocos son los que hacen caso de ellos. Así que, como en los días de Noé, la humanidad estará en corrupción y la humanidad desprecia la palabra de Dios. No olvide, hermanos, ¿qué sucede con los miembros de la iglesia? ¿Estaremos más dedicados a comer y beber solamente? ¿A casarnos o dar hijos en casamiento? ¿Será ese más nuestro asunto? ¿Ver lo que conviene para nuestra carne más que para el reino? ¿Estaremos haciendo más tesoros aquí en la tierra que tesoros en el reino? ¿En qué estamos más ocupados? ¿En qué gastamos el tiempo ahora que estamos en casa? Aunque sabemos que no son vacaciones y que las empresas están exigiendo y pidiendo que se trabaje en casa, pero ¿no tenemos más tiempo de lo habitual? ¿No hay horas que ya no usamos de transporte para ida y venida? ¿Y en qué las gastamos, hermanos? Jóvenes, ¿en qué están gastando el tiempo ahora que han estado en casa? ¿En el smartphone?
En verdad, muchachos, sé que están esforzándose por perseverar en el servicio del Señor y les felicito. Ha habido respuesta. Hace 8 días decía, necesitamos más jóvenes que estén llamando a los hermanos ancianitos, y ha habido respuesta. Pero realmente, ¿en qué están dedicando, muchachos, el tiempo que ahora tienen? Si es que hay más tiempo, ¿en qué lo están ocupando? Nosotros como padres o hermanas, como madres de familia, me llegó una imagen, hermanos, al celular que decía, llegaste tarde a la escuela dominical. Algo así decía ahora en el periodo de COVID-19. Llegaste tarde a la escuela dominical. Y abajo decía, pero si fue en tu casa. Y llegaste tarde. Recordemos que la vida de Noé fue un completo contraste con la vida de su generación. Y así debe ser la vida del cristiano, no porque Noé lo haya sido, sino por la fe que Noé tenía en lo que iba a venir. Nosotros en Cristo Jesús, si el Señor Jesucristo, que también lo fue completamente un contraste en vida, en palabra, en hecho, en amor, en justicia, en rectitud, en comunión con el Padre, en oración, en la predicación, en todos los sentidos de nuestro Señor Jesucristo fue un completo contraste de su sociedad. Y el creyente en Cristo debe de ser un completo contraste en el mundo en que vive. Leemos, hermanos, estos que trastornan al mundo han llegado aquí, un completo contraste. Así que roguemos al Señor que estemos, no como la generación de Noé que no hizo caso, sino con la fe de Noé. En Cristo Jesús nosotros, si vivimos como la generación de Noé, vendrá el fin y nosotros ni siquiera nos apercibiremos. No veremos las advertencias de peligro que corre nuestra alma al estar lejos de la comunión del Señor. No digo que no haya señales, les dije hace un momento. Pero yo no he visto, y segunda vez que se los digo, creo, nunca había visto o oído desde que tengo memoria, hermanos, o soy consciente de que el mundo se paralizara como ahora. Eso algo nos tiene que enseñar. ¿Cuántos pasaremos, hermanos, a un mundo nuevo? ¿Cuántos veremos el arco iris que está alrededor del trono? Como vio Noé el arco iris. Porque eso dice Apocalipsis, un arco iris que está alrededor del trono. Cuidado, hermanos. Consagremos nuestra vida al Señor y alejémonos de la generación, porque el mundo estará como en los días de Noé antes de su venida. Padre, en el nombre de Cristo, te ruego que uses esto que hemos leído y hemos meditado para llevarnos a la consagración, para llevarnos, Señor, a la confesión que sea necesaria, para llevarnos al arrepentimiento. Si hemos estado con poco interés en lo espiritual y más en lo terrenal, si hemos estado con poco interés de la comunión contigo y hemos hecho amistad con el mundo, te lo ruego, Padre. Es clara la advertencia de nuestro Señor. Será como en los días de Noé. Ciertamente vendrá más corrupción, Señor, más maldad, más desenfreno. Pero guarda la iglesia, guarda los que son tuyos, en santidad y en justicia y en verdad. Viendo, Señor, con ojos de esperanza y con ojos bajo la luz de tu Espíritu, que está cerca la venida de tu Hijo. Prepáranos para ese tiempo, Señor. Encarecidamente te lo ruego, en nombre de Cristo. Amén. Una bendición, hermanos, el hecho de que
en nuestro país y a pesar de los tiempos todavía la palabra de Dios sea expuesta. Y permítame compartirle otros 2 versículos que considero pertinentes, que están en 1 de Juan, capítulo 2, versículos 28 y 29. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Así que, hermanos, continuemos con la adoración al nombre de nuestro Dios a través de otro himno. El himno número, ¿me pueden ayudar, hermanos? 122. Iglesia de Cristo. Repito, himno número 122, Iglesia de Cristo. Ahora, hermanos, invito a nuestro hermano Gabriel Galindo a que ore, nos despida, vaya de esta transmisión y para que realmente esta palabra que haya sido expuesta penetre en nuestro corazón y en nuestra conducta. Padre bendito que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Señor, porque nos concedes la vida, la salud, el bienestar. Te agradecemos, Señor, por esta bendición que nos concedes de estar aquí en tu casa, alabando y glorificando tu nombre a los que hoy nos tocó estar aquí. Te damos las gracias, Señor, por nuestro pastor que se esfuerza en estar trayéndonos el mensaje por estos medios. Gracias te damos también por el esfuerzo de los jóvenes que participan. Gracias, Señor, por la disposición de cada uno de tus hijos que se prestan para estar sirviéndote y alabándote. Queremos pedirte, Señor, que nos sigas bendiciendo, que toques nuestros corazones, Señor, para seguir al pendiente y al tanto de tus mensajes por medio de tus siervos. Queremos pedirte, Señor, que no permitas que llegue a nuestros corazones la apatía, la indiferencia en cuanto a el interés de estar atentos a tu palabra. Concédenos el gozo, Señor, de esperar el tiempo en que tengas dispuesto
el poder reunirnos todos aquí en tu casa, porque es tu casa de oración. Queremos poner en tus manos a los enfermos, a los ancianitos de nuestra iglesia, a todos aquellos hermanos que tienen necesidades o que tienen algún problema, Señor, que te manifiestes en sus vidas conforme a tu voluntad y fortalezcas a aquellos hermanos que necesitan de tu presencia. Sigue con nosotros en el resto de esta noche, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hermanos, gracias por habernos acompañado. Rogamos que sigan al pendiente de las transmisiones. Y ahora le pedimos a nuestro hermano Daniel que nos dirija en un postludio.